Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. Nuestro devocional del día de hoy obedece a una pregunta que la gente se ha hecho y nos ha hecho a nosotros los pastores, a los siervos de Dios. Y esa pregunta es, ¿cómo orar? ¿Cómo puedo orar para que ocurra un milagro? Bien, para ello daré lectura al Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 20 que dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El contexto de este pasaje nos narra la historia de un hombre, padre de familia, que trajo su hijo a los discípulos, su hijo que padecía mucho, que era lunático. Y este joven, este muchacho era lunático. Esta enfermedad era causada por un espíritu inmundo. Al haber traído este padre de familia, este joven a los discípulos, ellos no le pudieron sanar. Cuando llega el Señor Jesús, Él reprende al espíritu inmundo, al demonio, sale del muchacho, el muchacho queda sano, todos estaban maravillados por el milagro que acababa de suceder. Y viniendo aparte los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? De ahí el versículo 20 que le di lectura al principio. El Señor les responde: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Agrega algo muy interesante: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que nos está diciendo el Señor es que nuestra fe va a crecer en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, que nosotros oramos, que nosotros ayunamos. No voy a hablar hoy a profundidad acerca del ayuno, lo tocaré en otro momento. El ayuno simplemente es un ejercicio espiritual donde nos abstenemos de alimentos o de cierto tipo de alimentos para dedicarnos ese tiempo a buscar a Dios. Ya lo explicaré en otro devocional. Sin embargo, lo que el Señor nos menciona aquí es por su poca fe. La fe tenemos que ejercitarla cada día. La fe es creer en Dios, es creer en sus palabras, es creerle a Él, es obedecer sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos. Entonces, todos nosotros atravesamos situaciones difíciles y cuando nos encontramos frente a una gran necesidad, tanto nuestra como de otros, debemos humildemente buscar la voluntad de Dios sobre esa cuestión. Tenemos nosotros que orar, que preguntarle: Padre, ¿qué te propones hacer en esta situación? El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 17, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El Señor Jesucristo, cada día, dicen las Escrituras, Él se apartaba a un lugar desierto y allí oraba. Él buscaba la voluntad del Padre. Él escuchaba atentamente la voz del Señor, la voz de Dios. Y por supuesto le ponía atención. Yo les sugiero que cuides, si vas a orar, si estás clamando por un milagro, cuida de no comenzar y terminar oración alguna diciendo torpemente: Señor, si es tu voluntad. La voluntad de Dios se encuentra ya plasmada, trazada en toda la Biblia, en todas las Escrituras, de tal suerte que si nosotros leemos la Biblia cuidadosamente, si nosotros la estudiamos, la vamos a entender, la vamos a conocer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, es un ejemplo que voy a poner acerca de la voluntad de Dios. En el versículo 5 y versículo 6 dice algo muy interesante. Aquí nos muestra cuál es la voluntad de Él respecto de la oración. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Agrega: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan pues semejantes a ellos, porque su Padre Celestial sabe de qué cosas tiene necesidad antes que ustedes se la pidan. Entonces, lo que nos está enseñando aquí es su voluntad respecto de la oración. En primer lugar, nos dice que no nos hagamos como los hipócritas, aquella gente que ora para ser vistos de los demás, ser adulados, ser alabados por la gente, que digan: wow, mira qué espiritual es, cómo ora. Dice el Señor: de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esa, la alabanza de la gente, es su recompensa.
Y entonces nos muestra cuál es su voluntad. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces nos habla de una recompensa. Si yo sé que el Señor quiere recompensar mi oración, pues entonces yo voy a entrar a orar y voy a orar en secreto y confiadamente que Él es mi Padre y que Él me está escuchando. Entonces, este simplemente es un ejemplo para saber cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y así también cuando el Señor dice, perdona al que te maldice, al que te ofende, bueno, esa es la voluntad de Él, que perdonemos, porque además dice, si tú no perdonas, el Padre Celestial no te perdonará. Y de la misma manera que el ayuno, en otro devocional abarcaré este tópico sobre el perdón, que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Pero continuamos entonces acerca de cómo orar para que suceda un milagro. En lugar de estar preguntando, Señor, si es tu voluntad, en lugar de ello, debes tratar de conocer la voluntad de Dios en cada situación particular y basar entonces en ella tu oración. Orar por un milagro constituye una invitación al Espíritu Santo para que se manifieste, porque Él es el hacedor de milagros, Él opera en los milagros, Él es el poder manifiesto de Dios en nuestras vidas. Cuando ese es su propósito, Él te lo va a hacer saber. Entonces, puedes pedirle el milagro que ya sabes desea llevar a cabo. A menudo es importante utilizar algo clave para implorar un milagro. Y esto clave me refiero a la palabra hablada. Dios nos ha dado autoridad sobre la enfermedad, sobre los demonios, las tormentas, aún sobre las finanzas. En Mateo capítulo 10, verso 1, dice así, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, leemos, he aquí, dice el Señor Jesús, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. A veces le pedimos a Dios que actúe, cuando de hecho Él nos llama a emplear su autoridad, actuando por medio de declaraciones divinamente autorizadas. Ejemplo, si hay una situación difícil que estamos atravesando, tenemos que orar con Dios, orarle y decirle, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, dame la guianza y dirección para actuar en medio de esta situación. Si es una enfermedad, tenemos que ordenarle a la enfermedad que se vaya, que suelte ese cuerpo o ese órgano que está atacando, en el nombre de Jesucristo, y tiene que obedecernos. El Señor dijo, si tienes fe, tú le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se tiene que mover. De hecho, si es una enfermedad, háblale a la enfermedad. Si es la imposibilidad, háblale a la imposibilidad. Si es escasez económica, háblale a esa escasez y dile que se vaya en el nombre de Jesucristo, que no toque más tus finanzas. Además, debemos declarar esa autoridad todo en el nombre de Jesús. En Colosenses capítulo 3, y el versículo 17, dice el apóstol Pablo, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que orar y hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y cuando lo hacemos así, en esa autoridad del nombre de Jesús, podemos ordenar entonces que los fondos necesarios fluyan a nuestras manos, que la tormenta cese, que un demonio abandone a alguien, que una aflicción nos deje o que una enfermedad desaparezca. Las palabras del Señor Jesucristo fueron las siguientes. En Marcos capítulo 11, versículo 23. Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Así que, cree en tu corazón que ya ha sido hecho. Esto es fe. Deja a un lado la lógica, deja a un lado los sentimientos y simplemente atrévete a creer, porque si Dios lo dijo y está en su palabra, es cierto y tiene cumplimiento aquí y ahora. Así que con la unción de fe que Dios nos da y que Dios te da hoy, proclámalo. Pero recuerda, los milagros nacen de la fe en el poder de Dios, no de un ritual o fórmula o una fuerza de la voluntad humana, sino nace en Dios, en la fe cimentada, establecida, afirmada en Dios y, por supuesto, en su palabra. Oremos.
Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra de vida y de verdad. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres el que nos da poder y autoridad sobre toda situación difícil, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda enfermedad, sobre la escasez, sobre la adversidad, aún sobre la tormenta y sobre todas esas alteraciones naturales. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te pedimos, Señor, que aumentes, que incrementes, que fortalezcas nuestra fe y que cada uno, Señor, conozcamos tu Biblia, tu palabra, para también orar de acuerdo a tu voluntad. Yo sé que tu voluntad es que seamos sanos, es que seamos bendecidos, seamos prósperos, es que nos vaya bien en la vida. Entonces podemos orar de acuerdo a esa voluntad y basada, por supuesto, en tu palabra. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad y que es además el que abre nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque en su nombre es que todo esto puede ser posible. En su nombre, que es sobre todos los nombres, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Padre, Padre amoroso, Padre generoso, que estás pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, que nunca nos dejarás, siempre nos respaldarás y nos sostendrás con la diestra de tu poder y de tu justicia. Muchas gracias, porque además tú consuelas nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo, que es el gran consolador. Gracias, bendito, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.